¿Sabías que puedes hacer una gelatina de mosaico con 3 simples pasos? Suena súper fácil, ¿verdad? Y no nada más eso, con 3 simples ingredientes te voy a enseñar a preparar el día de hoy esta gelatina de fresa y coco, que no nada más es súper fácil, sino que queda increíblemente deliciosa, y lo mejor de todo es que es perfecta para cualquier ocasión. Con estos 3 ingredientes tan sencillos que tenemos por aquí prepararás estas deliciosas gelatinas. Solamente vas a necesitar gelatina de sabor a coco, vas a ocupar crema de coco, necesitarás también leche evaporada y ocuparás una gelatina sabor a fresa. Con 1,5 tazas de agua caliente vamos a vertir el sobrecito de la gelatina de fresa. El agua tiene que estar totalmente caliente, no se les vaya a ocurrir agregarla en agua tibia o en agua a temperatura ambiente porque no se les va a disolver, ¿ok? Vamos a mezclarla muy bien hasta que se disuelva muy bien la gelatina, ¿ok? Una vez que ya se haya disuelto bien la gelatina en el agua caliente, vamos a agregar 2 tazas de agua a temperatura ambiente. Mezclamos de nuevo para poder incorporar súper bien. Lo que vamos a hacer es agregarla en los moldecitos donde vamos a porcionar para poder preparar los cuadritos de mosaico. Es muy importante calcular la altura dependiendo qué tan gruesos van a querer dejar los cuadros del mosaico. Una vez que ya hayas porcionado tu gelatina, lo que puedes hacer es dejarla que se termine de cuajar a temperatura ambiente o la puedes meter en refrigeración, como tú gustes. Cualquiera de las dos te puede servir perfectamente, pero si la quieres dejar con una textura más compacta, yo te recomiendo muchísimo que la pongas en refrigeración aproximadamente 1 hora para que la puedas cortar en los cuadritos y que te queden con una textura perfectamente. Vamos a poner a calentar la lata de leche evaporada. Cuando ya está así a punto de hervor, apagamos el fuego, vamos a dejar que se baje un poquito la espuma y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a vertir la gelatina de coco. En lo que vamos vertiendo la gelatina les recomiendo muchísimo que vayan dando una mezcladita para que la vayan incorporando, así de esa manera van a evitar a que se les vayan a hacer grumos. Aquí tenemos la mezcla de la gelatina de coco, vean. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar un ratito a temperatura ambiente para que se enfríe un poco y de esa manera poder agregar el siguiente ingrediente. En lo que dejamos que se enfríe un poco la gelatina de coco, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir partiendo los cuadritos. Yo lo que voy a hacer es partir los cuadritos en un promedio de 2 centímetros aproximadamente, ya que lo vamos a hacer en vasitos y esto tiene mucho que ver dependiendo el tamaño de los vasitos que vayas a utilizar. Tomar una espátula y así es como van a salir los cuadritos. Vean ustedes nada más. Y pues ya una vez que lo tenemos partidos, los vamos a separar para poder ir agregándolos en las porciones donde los vayamos a poner, ya sea en un solo molde o como yo en esta ocasión que los voy a utilizar para prepararlo en vasitos. Así es que vamos a empezar a porcionarlos. Así es como vamos a porcionar los vasitos, vean cómo es que van a ir quedando. Y ahorita ya que tenemos porcionados ahora sí la base de esta gelatina, lo que vamos a hacer es que vamos a ir preparando ahora sí el relleno. Ya para eso ya tiene que estar frío a temperatura ambiente y poder agregar el siguiente ingrediente. Así es que vamos a prepararlo. Ya que haya enfriado un poco la gelatina de coco, lo que vamos a hacer es agregarle la crema de coco. Toda la lata. Esta lata que estoy utilizando es una lata de 454 gramos. Esto es uno de los grandes secretos para hacer una perfecta y bien cremosita gelatina de coco y sin necesidad de utilizar licuadora, nada de eso vas a necesitar. Mira, simplemente preparas la gelatina en una base de leche. Te recomiendo muchísimo que utilices la leche que es evaporada, ya que ese le va a dar una mejor cremosidad. Y con la crema de coco que le vas a agregar, esa le va a realzar mucho más su sabor, ya que lo va a reforzar y sobre todo lo va a hacer mucho más cremosita. Quiero que tú vayas viendo la textura que va quedando.
Cuéntanos desde dónde nos estás mirando, nos encantaría saber desde dónde nos mira. Cuéntanos si te gustan la gelatina de coco y cuál es tu mejor versión si ya has preparado esta delicia. Mira qué deliciosa va a quedar. Yo te estoy recomendando una versión súper facilita y sobre todo muy económica, que la puedes utilizar tanto para algún evento familiar, para un rico gustito. Vamos a empezar a agregar la gelatina con la parte del centro y así sucesivamente hasta llenarlo hacia hasta la parte de arriba. Vean ustedes qué delicioso se mira estas gelatinas. La verdad tienen un aroma espectacular y esta combinación de fresa y coco, créanme que es perfecta. Vean ustedes qué deliciosas y qué bonito se mira la combinación de los colores. Pero bueno, miren, a mí me salieron 5 gelatinas con los vasitos del número 8. Pongámoslas a refrigerar mientras déjenos en un comentario qué les parecía esta combinación de sabores. Y si les gusta mucho la gelatina de coco, ¿con qué otra combinación más les gustaría comerla? Antes de que llevemos a refrigerar este delicioso postre, quisiera dejarles un saludote y un gran abrazo a nuestro amigo Omar, que viene siendo chanclazo. Él siempre está con nosotros todo momento compartiendo y dejándonos un hermoso comentario. También queremos dejarle un saludito para Mari G. Muchísimas gracias, Mari, por habernos escrito. Un saludo para Norma, Normita, un besote y un abrazo, corazón. Gracias por habernos escrito. Para Doris Nolasco y muchísimas gracias para todos ustedes por habernos dejado un hermoso comentario. Así que si ustedes quieren salir también en el próximo video, déjenos en un comentario aquí abajito un saludito y también háganos saber desde dónde nos están mirando para mandarles un saludito hasta allá desde aquí, desde Tijuana. Ustedes se den cuenta qué firmes están quedando, pero si las metemos en refrigeración, esto van a quedar súper espectaculares. Así que en un momento más regresamos y les enseñamos cómo es que quedaron estos deliciosos postres. Ahorita regresamos. Esto es una delicia. Es una gran delicia. La cremosidad del coco y la frescura de la fresa hacen una combinación extremadamente perfecta. En serio, créanme, está súper deliciosa. Esta gelatina es perfecta, créanme, y la puedes utilizar para negocio. Ya si eres emprendedora, créeme, te la recomiendo muchísimo. Para cualquier personita que llegue a probar esta deliciosa gelatina que llegues a preparar. Crean ustedes nada más su firmeza. Está súper firme, la verdad. Es un sabor espectacular que yo lo recomiendo muchísimo. Y sobre todo no nada más para un gustito propio, también lo puedes utilizar para una fiesta, ya que estas fiestas infantiles donde no deben de faltar las gelatinas al momento de partir el pastel, yo les recomiendo muchísimo esta combinación de sabor. Es perfecta, la puedes combinar con un postrecito como un pastel de 3 leches si es que la vas a ocupar para una reunión o una fiesta infantil. Yo sé que le va a encantar a cualquiera de tus invitados. Si es para negocio, tenlo por seguro que les va a encantar muchísimo, ya que es súper cremosita y a la vez refrescante. Así que para estas temporaditas, esta combinación de sabor de fresa coco es perfecta. Ve esto, cómo es que se despega la gelatina de coco. Y sinceramente está súper cremosita. A mí me encantó. Así que ya tengo postre para toda la semana. Cuéntame qué te parece esta recetita. ¿Verdad que está súper deliciosa? Son muy poquitos ingredientes los que vas a necesitar, así que anímate a prepararla. Yo sé que te va a encantar. Les va a encantar. Prepárala. Yo sé lo que te digo. Si llegaste hasta esta parte del video, déjanos en un comentario la palabra fresa o coco. Coméntanos desde dónde nos están mirando para dejarte un saludito en el próximo videito que vamos a compartir con muchísimo cariño para todos ustedes. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Si quieres seguir viendo más recetitas de postres deliciosos así como estas, no olvides darle clic al videito que está aquí abajito para que no te pierdas ninguna de ellas. Son recetitas de postres caseros súper facilitas con un estilo súper sencillo, pero sobre todo quedan deliciosas.
No olviden regalarnos un like si te gustó la recetita. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.